estuvimos viendo, hermanos, en los domingos anteriores, lo que era la introducción a la primera carta que escribiera el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a dar inicio, hermanos, ya a ver ahí en esta carta, los primeros versículos, hermanos, que escribe el apóstol Pablo. Y lo primero, hermanos, que habla Pablo habla de la gratitud, pero de la gratitud a Dios. Y lo primero que podemos ver, y lo primero que podemos tratar en esta mañana, es cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo viendo algunos aspectos de nuestra relación con Dios, sería ¿qué tanto hablamos con Dios? Sería ¿qué tanto conocemos nosotros a Dios? Sería ¿qué tanto hacemos nosotros por Dios? Y otra más, hermanos, ¿qué tanto reconocemos nosotros que Dios hace por nosotros? ¿Qué tanto reconocemos? Dios hace muchas cosas por nosotros. El detalle es que muchas veces no lo reconocemos. Entonces, basándonos en esos aspectos, hermanos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo nos llevamos nosotros con Dios? ¿Y saben por qué les digo esto, hermanos? Porque de acuerdo a cómo esté nuestra relación con Dios, de acuerdo a esa relación que tengamos con nosotros, con Dios, esa va a ser nuestra espiritualidad. Si nuestra relación con Dios es muy poquita, si nuestra relación con Dios, si el conocimiento que tenemos de Dios es muy poquito, si la obediencia que tenemos hacia Dios es muy poca, si el servicio que le damos a Dios es muy poca, nuestra espiritualidad también va a ser muy poca, o va a ser muy baja. ¿Sí? Y de ello depende, hermanos, es la base de la religión, la base de la palabra religión, hermanos, es volver a ligar, es lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros, el hombre se separa, ¿sí? Porque el pecado entró al mundo por un hombre. También, hermanos, el lavarnos de los pecados también fue por un hombre. Y nos vuelve a ligar con Dios. Por eso se llama religión, volver a ligar. Y la base de la religión en nuestras vidas, hermanos, es nuestra relación con Dios. ¿Sí? Nuestra relación con Dios. Hermanos, y la primera parte, la primera sección de la primera carta a los tesalonicenses trata de eso, hermanos. Primero habla el apóstol Pablo de relaciones pasadas y presentes que él tuvo. Y menciona ahí a Pablo, menciona a Silvano y menciona a Timoteo. Y tuvieron relación, hermanos, ahí con esa iglesia, gracias a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero, y se habla, hermanos, habían hablado cosas buenas, ¿sí? Habían hablado cosas buenas, hermanos, acerca de la relación que había entre ellos y Dios, porque dice la palabra, dice los primeros versículos, nosotros vamos a ver, que cómo los tesalonicenses habían sido influenciados por Dios. Y lo dice ahí, hermanos. Vamos a ver los primeros versículos. Versículo 1 y versículo 2. ¿Alguien que lo lea el versículo 1, por favor? Pablo, Silvano y Timoteo, iglesia de los tesalonicenses del Dios Padre, el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Alguien más que lo lea el versículo 2? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Perfecto, hasta allí. La palabra clave, hermanos, aquí es damos siempre gracias a Dios. Damos siempre gracias a Dios. Hermanos, Dios siempre nos ha reconocido a nosotros como su creación o su máxima creación. El ser humano, Dios creó todas las cosas, pero nunca llegó a tal satisfacción de la creación de Dios hasta que creó al hombre. Allí fue, hermanos, la parte culminante de la creación de Dios, cuando Dios
crea al hombre. Sí, cuando Dios hace al hombre estuvo satisfecho, estuvo contento Dios. Hasta ahí llegó ese momento. Y nos damos cuenta, hermanos, en innumerables ocasiones en la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios, hermanos, nos enseña la preocupación tan grande que tiene Dios por nosotros. Una preocupación tan grande, hermanos, que la sobrepone sobre cualquier otra cosa creada. Y nos hace sentir, hermanos, que somos la máxima creación de Dios. Nos hace sentir la palabra de Dios, hermanos, que Dios está satisfecho con habernos hecho a nosotros. Y nos reconoce, y nos da, y hace salir el sol, y hace llover. Y encontramos diversas actividades, hermanos, que Dios nos bendice a todos nosotros. Pero no solamente nos bendice, hermanos, con cosas materiales, sino que también, hermanos, nos bendice con cosas espirituales, como las que narra, hermanos, el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Y son muchas bendiciones espirituales. Pero si habláramos como creación, Dios siempre nos ha reconocido. Inclusive, hermanos, haciendo comparación o haciendo alusión, hermanos, al reconocimiento que tiene Dios para con el hombre, el salmista decía, y se hace una pregunta porque no entendía. ¿Por qué? Porque ve la actitud de nosotros como seres humanos hacia Dios. Dios nos reconoce a nosotros, pero muchas veces nosotros no reconocemos a Dios. Cuando Dios, hablo de reconocer, o que Dios reconoce al hombre, es que Dios le da su lugar al hombre. Y cuando hablamos de reconocer a Dios, es que muchas veces nosotros no le damos el lugar a Dios, el lugar que le corresponde. ¿Por qué, hermano? Por diferentes situaciones, ¿sí? Por diferentes situaciones no le damos el lugar a Dios, o el lugar que Dios le corresponde. Si así fuera, hermanos, si el hombre le diera a Dios el lugar que le corresponde, aquí no cabríamos. Sin embargo, hermanos, el ser humano no reconoce a Dios, o sea, no le da el lugar que le corresponde. Por eso el salmista, hermanos, decía, ¿quién es el hombre para qué? ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? O sea, ¿qué tiene el hombre para que tú, Dios, te acuerdes de él? Si el hombre es malo, si el hombre es ingrato, si el hombre es desobediente, si el hombre es pecador, si el hombre es injusto, ¿qué ha hecho el hombre? O sea, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y lo que nosotros vamos a entender y lo que reconocemos, lo primero que nosotros reconocemos, es que Dios, hermanos, nos da en un lugar especial. Y que nosotros también a la vez deberíamos darle un lugar especial a Dios en nuestras vidas. Dios siempre nos ha reconocido, hermanos. No deberíamos nosotros reconocerlo a Él. No deberíamos nosotros reconocerlo a Él. Y hermanos, eso sería lo correcto. Sería lo correcto. Y aparte, hermanos, sería bueno para nosotros. Porque nos traería bendiciones. Si nosotros reconociéramos a Dios, nos traería bendiciones. Qué importante es para nosotros, hermanos, el estar constantemente conscientes de Dios. Y al estar conscientes, hermanos, de la existencia de Dios, al estar conscientes, hermanos, del carácter de Dios y de sus pensamientos para con nosotros y deseos que tiene Él para nosotros, responderíamos inmediatamente. Pero no lo hacemos. ¿Qué es lo que nos detiene? Dice el apóstol Pablo, Dios, damos siempre gracias a Dios. Y en realidad, hermano, nosotros lo hacemos. Le damos siempre gracias a Dios. O le damos gracias cada vez que nos acordamos. Pasó una historia, o pasó un detalle, un momento en la vida del Señor Jesús, en que va pasando por una región, y en esa región, y lo conocemos bien esa historia, salen 10 leprosos a buscar al Señor Jesús, y empiezan a gritar. Salen al encuentro del Señor Jesús, 10 leprosos, y empiezan a gritarle al Señor Jesús.
no se pueden acercar mucho al Señor Jesús. Ellos empiezan a gritarle, a decirle, Señor, Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿verdad? Y ellos son 10. Y la ley decía que ellos no podían acercarse a nadie que estuviera sano. Tenía que estar a cierta distancia. Pero también decía la ley, cuando ocurría, que si alguien se sanaba de esa enfermedad, tenía que ir a presentarse con el sacerdote. ¿Para qué? Para que el sumo sacerdote lo revisara completamente, decir ya está bien, y autorizara para que ya viviera, ¿sí?, dentro de la gente que está sana o que no tenía esa enfermedad. Y el Señor Jesús les dice, vayan y preséntense con el sumo sacerdote. Y cuando van en camino, dice que la lepra desaparece de ellos. Esa enfermedad que ellos tenían desaparece de ellos. Y ellos se dan cuenta que desaparece su enfermedad de ellos. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Uno de ellos, de los 10, uno de ellos, se da cuenta que está sano y en lugar de ir a presentarse, como dice la ley, con el sumo sacerdote, regresa con el Señor Jesús y se postra delante del Señor Jesús. ¿Y qué hace, hermanos? Le da gracias. Le da gracias. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Merecía el Señor Jesús que este hombre le diera las gracias? Sí, hermanos. Sí merecía que le diera las gracias. ¿Por qué? Porque la enfermedad que él tenía era una enfermedad de muerte. Eran muy escasas las personas que libraban sobrevivir a esa enfermedad tan terrible. Y este hombre viene y regresa y se postra delante del Señor Jesús. Yo les hago una pregunta, ¿los demás no fueron sanos? Todos fueron sanados. Los 10 fueron sanados. Y dice el Señor Jesús, y de los 10 solamente uno vino a dar gracias. Nada más uno dio gracias. Y hace una pregunta, hermanos. Porque aquí es notar algo. Oye, te lo voy a decir qué es. Bien, les hace una pregunta y le dice, le hace una pregunta ¿y los demás? ¿Dónde están? ¿Los demás dónde están? ¿No hubo quien diera gracias? Solamente uno. Y aparte, hermanos, ese uno, ¿saben qué era? Era samaritano. O sea, que menos se pensaba que pudiera dar gracias, fue el que dio gracias. Y él va y se postra delante del Señor Jesús y le da gracias. Hermanos, todos fueron beneficiados, todos fueron sanados, a todos Dios los bendijo, pero nada más uno dio gracias. Es muy triste ver a veces ese tipo de historias en que el hombre, hermanos, tiene la tendencia a no agradecer a Dios. Tenemos la tendencia a pensar, fíjense cómo pensamos en algunas ocasiones, a pensar, es que Dios tiene la obligación de darme. No, hermanos. Es que yo me lo merecía. No, ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Vuelvo a decir lo que dijo el salmista. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Señor, hermanos, ve a aquel hombre y le dice, ¿y los demás dónde están? Él, ¿qué nos enseña esa historia? Que Dios espera, hermanos, que todos seamos agradecidos. Y cuando no somos agradecidos, ¿saben qué nos dice? ¿Y los demás dónde están? ¿Dónde están? Nada más uno es capaz de agradecer. Y es bien triste ver esto, hermano, porque si somos realistas, de cada 10, sería uno es el que agradece. De cada 10, uno es el que agradece. Y fíjense, es bueno dar gracias a Dios, aunque las gracias, aunque las bendiciones de Dios no dependen de las gracias que nosotros demos. Porque muchas bendiciones que Dios nos da,
nos las da, hermanos, sin merecerlas, sin esperar que nosotros le demos las gracias. Pero, hermanos, este hombre recibió algo más. Ese hombre que fue agradecido recibe más. Y el que es agradecido, acuérdense, hermano, aquel que agradece recibe más. Y este hombre fue agradecido con el Señor Jesús, va y se pone y le da gracias y le dice, muy bien, ya has sido sanado de tu enfermedad. Dice, vete, tu fe, ¿qué dice? Te ha sanado, te ha salvado. No solamente recibió, hermanos, la sanidad física, sino también recibió la sanidad ¿de qué? De su alma. Esa es la diferencia. Los otros 9 solamente fueron sanos físicamente, pero no espiritualmente. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad que nosotros, qué es la necesidad más grande que nosotros tenemos? La necesidad más grande que nosotros tenemos es la sanidad de nuestra alma. Porque la sanidad, hermanos, comienza desde de adentro hacia afuera. ¿Sí? Nuestra sanidad comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si nuestro corazón empieza a estar sano, si nuestra alma empieza a estar sana, hermanos, nosotros vamos a estar sanos por fuera. Pensemos pues, hermanos, en ese ciclo o en esa manera de sanar del Señor Jesús. En otra ocasión, otro de los grandes milagros del Señor Jesús es cuando llega el Capernaum, se mete en una casa, se mete en el fondo de la casa del Señor Jesús y está predicando y toda la gente se amontona, hermanos, en esa casa. Y el Señor Jesús está predicando y la casa se llena. Pero, hermanos, venían oyendo algunos que Jesús había llegado ahí a la ciudad, vinieron y traían en una cama postrado a un paralítico. Y los veían entre 4. Yo me imagino, hermanos, esas camillas tal vez salvavidas que usan los rescatistas, y cada quien atrás de un lado y ahí viene el enfermo, viene acostado en la camilla. Y llegan a la casa y nadie se quita para poder pasar y poner al enfermo delante del Señor Jesús. Y ellos creían que Jesús lo podía sanar. Ellos lo creían, por eso fueron a buscar al Señor Jesús. Pero no pueden entrar ahí. ¿Y saben qué hacen, hermanos? Cuando se subieron al techo de la casa, por aquel de la camilla, no sé cómo no se les cayó, pero algo hicieron y se subieron al techo de la casa. Los techos de las casas tenían que caminar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no eran muy resistentes, tal vez tenían barrotes que pudieran estar sosteniendo el techo y tenían que pisar con cuidado porque había partes donde podían caerse. Pues llegaron a una parte, hermanos, donde ellos calcularon que estaba el Señor Jesús. Cuando hicieron un techo, un agujero en el techo, hermanos, agujeraron el techo. Y bajaron aquel paralítico en la camilla, los 4, bajan al paralítico, y el paralítico queda delante del Señor Jesús. Ahí queda. Y lo ve el Señor Jesús. Y toda la gente asombrada y viendo hacia arriba, y se quedó el agujero y hasta los 4 asomándose. Ya cumplieron con ellos, hicieron lo que ellos querían, poner al paralítico delante del Señor Jesús. Y todos están esperando que el Señor Jesús haga algo. ¿Y saben qué es lo que hace el Señor Jesús? ¿Saben qué les dice al paralítico? Levántate, toma tu lecho y vete. ¿Le dijo eso? No le dijo eso. ¿Saben qué le dijo? Tus pecados, cuando estaba allí, aquel en la camilla, dice, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados, le dice. Oye, Señor, no tardamos tanto en subirnos hasta acá para que vengas y le perdones los pecados. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas, ¿saben por qué? Porque había gente ahí,
Decía, ¿y quién es este que perdona pecados? Lo pensaron, o tal vez lo murmuraron. Como Dios y como el Señor Jesucristo lo sabe todo, oyó el murmullo de aquellas personas. ¿Y este quién es que perdona pecados? ¿Qué se cree o qué? ¿Se cree Dios acaso? Y luego dice el Señor Jesús, para que vean quién es el que te ha dicho, perdona tus pecados, te son perdonados. Dice, toma tu lecho y vete. Y aquel hombre de aquella misma hora se levanta de la camilla, agarra su camilla y se va. ¿Qué nos da a entender esa historia? Bueno, lo primero que nos hace entender es que Dios oye todo. Dios oye todo. Si nosotros murmuramos algo, Dios lo está oyendo. Si nosotros pensamos algo, Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas. Y ahí el riesgo, hermanos, de lo que murmuramos. ¿Sí? Y murmurar quiere decir hablar quedito para que los demás no te oigan. O de perdido la persona de quien estás hablando, pues no te oiga. ¿Verdad? Pero Dios sí lo oye, hermanos, todo, porque el Señor Jesús, para que vean quién es el que perdona los pecados, porque estuvo oyendo lo que estaban diciendo, lo levantó de aquel hecho. ¿Cuál es la secuencia? La sanidad espiritual es primero, después viene la sanidad física. La sanidad espiritual, hermanos, es la que nosotros necesitamos. Hay una secuencia. Necesitamos estar sanos por dentro para estar sanos por fuera. La sanidad por dentro es más importante que la sanidad por fuera. El doctor que más necesitamos es el doctor del alma, no el doctor del consultorio. Porque la sanidad viene de adentro hacia afuera. ¿De qué sirve? Es un cuerpo sano y un alma amargada. Un corazón solo, un corazón duro. ¿De qué te sirve? Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, que la sanidad viene de adentro hacia afuera. Y los tesalonicenses habían sido sanados por dentro. Los tesalonicenses, hermanos, debían darle gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque habían sido sanados de adentro. Habían sido sanados de su corazón. Dios había influenciado en ellos y dice, damos gracias a Dios por ello. Le daban gracias a Dios por ello. Porque habían obtenido esa sanidad. Hermanos, qué importante es esa gratitud hacia Dios. Qué tan agradecidos somos nosotros hacia Dios. Qué tan dedicados estamos a ese agradecimiento. Fíjense, hermano. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que Dios nos agradezca? ¿Hacemos algo para que Dios nos agradezca a nosotros? Que diga, ¿sabes qué? Que diga Dios, le agradezco a Juan Jesús porque les está predicando a los hermanos. Le agradezco a los hermanos porque vinieron a congregarse. No, hermano. No, simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Y saben qué dijo? ¿Quién dijo eso, hermano? A alguien que le dice, siervo, que dice de sí mismo, siervo inútil soy. Acuérdense, siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer, eso fue lo que hice. No estamos haciendo más, hermanos. Si nosotros venimos a congregarnos, si nosotros venimos a orar a Dios, si nosotros venimos a escuchar de la palabra de Dios, venimos a participar de la cena del Señor, a hacer memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros ofrendamos, es lo que tenemos que hacer. No estamos haciendo nada más. No hacemos nada más que lo que tenemos que hacer. O alguno de ustedes, cuando llega su hijo de la escuela, llega y le digo, te doy gracias, hijo, porque fuiste a la escuela. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no, alguno de ustedes le agradece a su hijo. Hermana Olga le dice a Olga, le dice, qué bueno, Olga, que fuiste a la escuela, te lo agradezco bastante. No se lo dice. ¿Por qué? Porque es algo que ella tiene que hacer. Así es.
O sea, nosotros decimos, es que yo soy bien importante porque yo voy a cantarle a Dios. Pero es lo que tienes que hacer, adorar a Dios. No estamos haciendo nada más. Hermanos, y cuando no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa? Si no somos capaces ni siquiera de hacer lo que tenemos que hacer. Si el siervo dice, yo soy un siervo, dice, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer hice. Y si ni siquiera hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué somos? Si el siervo inútil dice, yo soy un siervo inútil porque lo que tenía que hacer hice, y cuando ni siquiera hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué somos? Malagradecido. Malagradecido, hermano, fue muy fuerte la palabra, pero ¿qué es él? Malagradecido, ingrato, no hay gratitud. Mal agradecimiento o ingratitud, o sea, no hay gratitud, así somos. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer, ni siquiera lo que tenemos que hacer. Hermanos, demos gracias a Dios. ¿Sí? Aunque le vuelvo a decir, Dios no se basa en la gratitud de nosotros. ¿Por qué? Porque si se basara, hermanos, en la gratitud de nosotros, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Ténganlo por seguro que no lo hubiera mandado. Si Dios hubiera dicho, voy a mandar a mi Hijo porque los hombres me lo van a agradecer. No hay gratitud. Por eso le llama gracia, cuando Dios nos da cosas o nos da algo que no merecemos. Eso se le llama gracia. Regalo inmerecido. Entonces, hay que ser agradecidos. Les voy a decir algo, hermanos. Cuando ustedes hacen algo por los demás y que alguien les dice gracias, se sienten bien. Sí, aunque sea poquito. ¿De qué nos dan ganas? ¿De volverlo a qué? De volverlo a ayudar. Y a veces alguien se acerca a nosotros y dice, oye, ayúdame en esto, y le ayuda. Y dice, ay, no le dice nada. Bueno, vengo otra vez, ya no le voy a ayudar. Ni se le ocurra que me vuelva a decir, ni siquiera un gracias, no, ni siquiera gracias. Esa es la palabra, hermano. Si Dios fuera así con nosotros, es que me está ayudando, me está pidiendo que le ayude y ya le ayudé y ni siquiera gracias. Y si fuera como nosotros, ya me lo vuelvo a ayudar. Dios no es así. Nosotros somos así. Pero ¿qué es lo que nos motiva a nosotros? Muchas veces que alguien nos dé las gracias. Y tenemos el aliento, el entusiasmo para volverlo a ayudar. Dios es lo mismo, hermano. Nosotros, ¿por qué no motivamos a Dios a que nos siga dando más? La manera en que nosotros podemos motivar a Dios a darle gracias. Y le voy a hacer una pregunta, hermano, ya para terminar. ¿Cuál es nuestra manera de agradecerle a Dios? ¿Algunos de ustedes saben cuál es la manera de que un cristiano le puede agradecer a Dios? ¿Cómo le puede agradecer? A ver. Obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. Venir a congregarme. O sea que el que no obedece sus mandamientos no es agradecido. ¿Para que no? El que no viene a congregarse no es agradecido. ¿Qué más? ¿Cuál es nuestra manera de agradecerle a Dios? Orando, y si no oramos, no agradecemos, no somos agradecidos a Dios. Cantando, y si no cantamos, no somos agradecidos a Dios. Y estudiando la palabra de Dios, y si no estudiamos la palabra de Dios, no somos agradecidos a Dios. No, ¿qué tanta gratitud le tenemos hacia Dios? No ha hecho nada Dios por nosotros. Ha hecho grandes cosas. ¿Y no por qué, hermano? Nos guardamos ese agradecimiento. Por eso dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, reconozcan quién es Dios. Reconózcanlo. Dios quiere tener esa experiencia, hermanos, con nosotros. Esa experiencia de qué? De que valoremos su presencia todos los días. ¿Cuántas veces al día o cuántos días a la semana está Dios con nosotros? ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Y del día cuántas horas está Dios con nosotros? Todo el día. Todo el día está con nosotros. Todo el día, todos los días está Dios con nosotros.
Y Él lo prometió. Solamente que algunas veces nosotros, por diferentes razones, ni siquiera nos damos cuenta que está con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ocupamos tanto en otras cosas y no valoramos su presencia. Pero Él quiere, hermanos, es estar en presencia de nosotros todos los días, cada hora, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto, hermanos? ¿Cómo podemos disfrutar esto? ¿Cómo podemos vivir esto? Lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos, a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. ¿Alguien se lo sabe de memoria? 1:21. ¿Cómo podemos reconocer que la presencia de Dios todos los días está en mi vida y lo puedo disfrutar y lo puedo agradecer? ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Fíjense, la primera parte, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Saben cuándo vamos a aprender a agradecer? ¿Cuándo vamos a empezar a tener una buena relación con nuestro Dios? ¿Cuándo vamos a tener una buena, a tener el entusiasmo de estar cerca de Dios o de reconocer a Dios? Cuando digamos lo que dijo el apóstol Pablo en la primera parte, porque para mí el vivir es Cristo. Cuando para nosotros el vivir sea Cristo, hermanos, allí vamos a empezar a reconocer y a entender que debemos buscar a Dios. Mientras en nuestra vida, hermanos, Cristo no esté en primer lugar, no va a poder ser. Inclusive el apóstol Pablo en los Gálatas capítulo 2, versículo 20 decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, debemos de tener esa experiencia, hermanos. Imitar a nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses ya lo habían hecho. Porque vosotros, hermanos, les dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Hermanos, vivir teniendo a Cristo en nuestras vidas, esa, hermanos, es una buena manera de darle gracias a Dios. Y hay deseos que Dios tiene para su pueblo. Hay deseos que Dios tiene para su pueblo. Y lo primero que tiene Dios para nosotros es gracia y paz. Pero para poder tener esa gracia y esa paz hay que ser agradecidos. Dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Quiere para nosotros. Pero ahí nos vamos a detener, hermanos, para verlo la próxima semana. Dios quiere darnos paz, Dios quiere darnos gracia. Y es un propósito, hermanos, un propósito muy grande de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo, Silvano y Timoteo, hermanos, ya lo habían experimentado. Pablo quería que estos nuevos cristianos, hermanos, contaran con el favor de Dios y con el consuelo de Dios. Puede ser, hermanos, que los tesalonicenses hayan tenido otras necesidades o hayan deseado muchas otras bendiciones, pero estas dos eran las más importantes. Y espero yo, hermanos, que también sean las más importantes para cada uno de nosotros. Tener gracia y paz en cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran hacer? Seamos muy agradecidos con Dios. Damos gracias a Dios por nosotros, dice, siempre. No de vez en cuando. No cada vez que te acuerdes, no. Siempre hay que darle gracias a Dios. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, hermanos, dejamos el lugar de los hermanos Miguel, nos dirige un himno y enseguida pasamos a la cena de Señor.